¿Cómo saber cuándo alguien se está yendo a un extremo? Cuándo se está polarizando en la forma en la que vive, en la que divulga o en la que experimenta en ese sentido el Islam. Este tema es un tema importante sobre el que creo necesario reflexionar y compartirlo por aquí abiertamente, dado que a día de hoy, a nivel global, se está dando una polarización en todos los sentidos que indudablemente también nos afecta como comunidad musulmana y a nivel individual. Y en eso me incluyo porque al final ninguno de nosotros está exento de esto. Creemos muchas veces que vivimos ajenos a esas filosofías o a esas corrientes de pensamiento que predominan en el presente, simplemente porque nosotros como musulmanes tenemos otro paradigma, ¿no? Que es seguir esas enseñanzas y esa referencia que encontramos en el Corán y en la Sunna. Pero la realidad es que sí que hay una influencia en nuestra forma de vivir y de actuar de acuerdo a lo que en ese momento predomina. No hace falta saber de política, no hace falta saber, digamos, de nada a un nivel profundo y especializado, simplemente observar para darse cuenta de todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, ¿sí? Y cómo todos esos acontecimientos se inclinan hacia un mismo punto, ¿no? Que es hacia esa extrema derecha, ¿sí? La historia, si algo tiene, es el ciclo, ¿no? El que son etapas cíclicas y repetitivas. Y dentro de eso, pues a veces la balanza, ¿no? Se inclina hacia un lado o hacia otro. Esa inclinación, como digo, es algo que también nos influye, aunque pensamos que no. Y yo lo veo de una forma muy reflejada en cómo como comunidad, y por eso digo que me incluyo, porque yo también formo parte de esa comunidad, el cómo entendemos o proyectamos el Islam, ¿sí? Igual que a nivel político o a nivel social, pues la gente se está yendo a un extremo, volviéndose más radical, ¿no? De pensamiento. Pues dentro de la comunidad, ¿qué es lo que experimentamos? El que cada vez se hace más hincapié, ¿no? O se observa más o se le da más importancia, por ejemplo, a la normativa frente a la espiritualidad. Esto en sí es algo que puede llevarnos a la polarización, ¿sí? Y aquí es donde entra, pues, por ejemplo, la Haram Police, que casi que su foco principal es ese, olvidando, ¿no? Pues que hay otros muchos factores y circunstancias que también hay que tener presente. Pero no solo eso, sino que también dentro de la comunidad otro extremo, otra forma de polarizarse es el hacer demasiado hincapié, ¿sí? O darle tanta importancia a la espiritualidad que olvidamos por completo que hay una normativa, ¿sí? Que hay una serie de derechos, una serie de obligaciones y que hay una praxis, ¿sí? Con un paso a paso que también hay que tener en cuenta y que hay que considerar, ¿vale? Por tanto, aquí no se trata de criticar a quienes se rigen más por la normativa, como tampoco, pues, a quienes se rigen más por la espiritualidad, sino al final reflexionar conjuntamente para poder encontrar ese balance, ese equilibrio, esa moderación, ese punto medio, que no siempre es fácil, pero que realmente es lo que, bajo mi punto de vista, nos puede llevar a un avance, ¿sí? Porque en el momento en el que nos polarizamos, perdemos de vista un poco el norte, tanto en un sentido como en otro, y eso nos puede llevar a realmente desvincularnos de nuestro propósito y también de la relación que tenemos que tener con todo lo demás. Por eso digo que estas corrientes de pensamiento o estas ideologías que a día de hoy pues son el posmodernismo, el liberalismo, el tal, todo eso también nos influye, ¿sí? En ese pensamiento y en esa forma de relacionarnos. Por tanto, ¿cómo identificar cuando alguien se está yendo al extremo? Tanto en un sentido como en otro. Bien, reflexionando sobre esta cuestión, para mí hay dos conceptos que son clave, que son fundamentales en el Islam. Y es la relación que debe existir entre el amal, ¿sí? Lo que son las acciones, y el imán, ¿no? Lo que es la fe, la creencia, ¿vale? No podemos decir que somos musulmanes no practicantes. Este concepto no existe, ¿vale? Es un concepto que deriva o que quizá hemos emulado, hemos copiado de otras comunidades, como por ejemplo la comunidad cristiana católica, y hago referencia a
España y al contexto que yo conozco a mi alrededor, donde hay muchísima gente aquí en España. Incluyo pues mi propia experiencia, la de mi familia, la de mis amigos, ¿no? En los que se han bautizado, sí, o sea, han hecho la comunión e incluso la confirmación, pero en su vida han abierto una Biblia, ¿sí? O no van a misa, no practican absolutamente nada de lo que diríamos las enseñanzas del cristianismo, ¿no? El hecho de ayudar al prójimo, el hecho de tener, digamos, ese contacto con Dios de una manera o de otra, ¿no? Sino que es gente como que toma el hecho de ser cristiano como algo cultural, que está asociado al país, ¿no? Y que forma parte como de esa tradición familiar, pero que no tiene ningún trasfondo religioso. Hay mucha gente que dentro del cristianismo se define así, como cristiana no practicante. Pero esto, en el Islam, es absolutamente incompatible. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que tú como musulmán, ¿qué significa ser musulmán? Digamos, reconocer primero a la existencia de Dios, ¿no? De Allah, y a partir de ahí como someterte en ese sentido a ese camino, a esas pautas, ¿no? Y a su voluntad al final, ¿no? Claro, este sometimiento que muchas veces se ve de forma negativa hoy en día es algo que lleva implícito la obediencia, ¿sí? El hecho de que si tú reconoces a Allah, reconoces también que te ha mandado una guía con unas pautas a seguir y por tanto sería muy, digamos, vanidoso o sí, soberbio por tu parte el hecho de no seguir esas pautas o esas directrices que proceden de Allah, ¿no? Porque básicamente si Allah te está diciendo tú tienes que rezar y tú dices no, yo creo en Dios pero no rezo, es como que te estás rebelando contra él. De hecho, si nos vamos al relato original, ¿no? Que además es en común, aunque con ciertos detalles diferentes entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, esa creación de Adam y Eva, ¿no? Y de dónde surge la figura de Shaitán, ¿no? De Iblis, del diablo, nos daremos cuenta que precisamente fue esa soberbia, esa desobediencia lo que le llevó a convertirse en Shaitán, ¿vale? Por tanto, si a día de hoy nosotros también decimos yo creo en Dios, pero paso de hacer la oración, esto no va conmigo, estamos incurriendo precisamente en esa misma falta, ¿sí? Estamos desarrollando esa enfermedad del corazón, ¿vale? De la soberbia, de la vanidad, ¿no? De ese orgullo, digamos, frente a tu creador, ¿vale? Por tanto, partiendo de esta idea, no se concibe el hecho de que tú seas musulmán y no seas practicante, ¿sí? Porque hay simplemente una incoherencia de base y es importante que exista esa relación, como digo, entre el imán y el amal. No sé si es amal o amal, ¿vale? No sé cómo sería en árabe la pronunciación correcta, pero bueno, es la relación entre la fe, la creencia y las acciones. Debe existir por una razón muy sencilla. Y es el hecho de que se retroalimentan mutuamente. Una persona que tiene fe, que tiene esa creencia, esa base sólida, bien asentada y establecida y que por tanto reconoce tanto la existencia de Allah como el que hay, pues una serie de preceptos asociados a todo eso, un mensaje divino, etc. Es una persona que actuará en consecuencia, es decir, veremos en las acciones de esa persona una relación con respecto a su fe, ¿sí? Mientras que alguien que no tenga esa base bien establecida, pues obviamente las acciones no siempre se corresponderán, ¿vale? Lo mismo a la inversa. Igual que la fe nos ayuda a la hora de pasar a la acción, las acciones también refuerzan nuestra fe, ¿vale? Por eso digo que tiene que existir esa relación, porque en el momento en el que tenemos la fe, pero eso no se traduce en acciones, nuestra fe se va a ir debilitando, se va a ver afectada, ¿no? Va a haber una repercusión directa sobre eso. Y lo mismo, si alguien se dedica, pues por ejemplo, a hacer la oración o a hacer el ayuno en Ramadán, etcétera, etcétera, pero de fondo no tiene una base de la creencia bien establecida, bien asentada,
al final hará esas prácticas como en modo automático, ¿sí? Como de una forma muy mecánica, pero no verá en sí mismo los beneficios que a nivel espiritual tiene esa práctica en sí, ¿vale? De ahí que mucha gente, por ejemplo, cuando hace Ramadán, piensa que los musulmanes ayunamos para poder empatizar con los pobres, y no, ese no es el objetivo del ayuno. Eso es una consecuencia, pero el objetivo es otro bien distinto, que es el alcanzar la taqwa de Allah, ¿no? El tener esa conciencia, ¿no? Esa plena conciencia de Allah, el tenerle presente. Para que tú obtengas ese beneficio, tú tienes que hacer esos actos desde esa integridad y desde esa coherencia con respecto a aquello en lo que crees. Y por eso necesitas tener una base sólida, para que realmente eso se traduzca en un beneficio, ¿vale? Así que en el Islam, repito, el concepto de ser musulmán no practicante no existe. Otra cosa bien distinta es que alguien no esté practicando al 100% el Islam, tenga un momento de bajada en su fe, tenga algún tipo de conflicto o de circunstancias, ¿sí? Aquí cada uno tiene su propio proceso y tiene su camino, ¿vale? Pero son personas que, digamos, hacen el esfuerzo o que tienen esa intención de cambiar, de mejorar, de ir avanzando, ¿sí? Yo a lo que me refiero es al otro tipo de perfil, a esa persona que no se inmuta, que dice, sí, yo soy musulmán, pero no me preocupo por la oración, ni tampoco me esfuerzo por cambiar eso, ¿no? No tengo ningún tipo de remordimiento por el hecho de no rezar, por el hecho de no hacer el ayuno en Ramadán, ¿no? Es como que paso de todo, pero sí, creo. Ese es el perfil que realmente se ha ido totalmente al extremo, ¿vale? Alguien que esté lidiando y luchando a día de hoy por ser constante con sus oraciones, aunque le esté costando, aunque sea algo dificultoso, pero tiene, digamos, esa intención y ese objetivo, es alguien que sí que tiene, digamos, ese imam y ese amal y que está trabajando, está en ese camino de construcción, que además es un camino que nunca acaba, aquí lo digo. La fe no es lineal, eso es algo que todos sabemos, y dentro de esos altibajos, pues obviamente habrá cosas en las que fallaremos y haremos mal y otras que haremos bien, ¿vale? Pero lo importante en todo esto es tener ese GPS, esa dirección, saber hacia dónde vamos teniendo presente todo eso. Y de ahí la importancia del imán. Esa base de nuestra creencia, esa fe, es lo que, como diríamos, ¿no? Mueve montañas, es lo que nos mantiene a flote en los momentos de dificultad. Por eso yo también defiendo mucho la idea de que adquirir conocimiento del Islam es lo que también nos da convicción y nos ayuda a reforzar ese imán en los momentos de bajada, porque los va a ver, pero si tú tienes claro, digamos, el porqué de las cosas, si tú tienes esa base sólida, bien establecida en tu corazón, si no dudas de tu creencia, harás que esos momentos de dificultad y de transición que los va a haber sean menos turbulentos o tengan menos consecuencias, digamos, en tu vida. Mucha gente, como sabéis, a mí me ha criticado mucho con el hijab, pero además es algo que he compartido alguna que otra vez por Instagram y ya lo comparto también por aquí. Yo desde hace un año que quiero volver a usar el hijab. Otra cosa es que aún no haya dado el paso, pero la gente muchas veces se ha quedado con el tema del velo y no ha visto que yo he mantenido la modestia en la forma de vestir, en la forma de actuar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que digo, porque cometeré fallos, me equivocaré, tendré momentos de bajón, lo que sea, porque no dejo de ser un ser humano, que la gente también tiende a idealizar, ¿vale? Pero tengo una base y ese imán es lo que trato de alimentar, de nutrir a través del aprendizaje, a través de las reflexiones, etcétera, para mantener, digamos, ese equilibrio o esa moderación, para no caer en el error de irme a un extremo, ¿sí? Por ejemplo, el extremo de ser tan liberal o tan en ese sentido moderno que acabo desvinculándome, ¿no? de lo que viene a ser la premisa dentro del Islam, ¿no? Con esto no estoy criticando a quienes van a un lado o a otro, simplemente quiero trasladar como reflexión, como digo, la importancia de ese equilibrio y de esa moderación, ¿sí? Porque no vale decir
no, es que la intención está en mi corazón, ya Allah sabe mis circunstancias y sobre eso actúo. Esa frase por sí misma yo también la he dicho, ¿sí? Pero la he dicho teniendo claro que quiero cambiar, que quiero mejorar. El problema en todo esto que os estoy contando del amal y del imam y tal, el problema radica cuando tú te escudas en esa frase, en esa expresión, para no buscar el cambio, ¿sí? El decir, no, para mí lo importante es la espiritualidad, lo importante es ser buena persona, ¿no? Lo importante es, digamos, tener esa conexión con Allah y todo lo demás es secundario, porque ahí estás quitando valor a esa praxis que Allah ha establecido como obligatoria, ¿no? Por ejemplo, el tema del rezo, el tema del ayuno, que son pilares obligatorios en el Islam, ¿vale? Entonces, ¿que te está costando la oración? Ok. ¿Que te está costando el ayuno? Ok. E incluso otros preceptos que no son pilares, pero que también están estipulados como obligatorios, como por ejemplo lo del velo. Vale, ¿te está costando lo del velo o te está costando vestir más modestamente? Lo que sea, ¿vale? Está bien así, porque Allah ya nos ha creado con esa naturaleza imperfecta, pero está bien siempre y cuando en nuestra conciencia tengamos claro, digamos, cuáles son la línea, ¿no? Cuáles son los pasos, qué es lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces se trata de respetar nuestro proceso, de entender nuestras circunstancias y de buscar esas soluciones de acuerdo a ello, no de quedarnos digamos, como de brazos cruzados bajo ese pretexto, ¿no? Esa idea de, no, yo es que tengo a Allah en mi corazón y con eso es suficiente. No, no es suficiente, porque si lo fuese, Allah no te hubiese marcado una serie de pautas y una serie de prácticas que tienes que hacer. Y Allah te conoce mejor que tú a ti mismo, con lo cual si Allah ha establecido el rezo como algo obligatorio es porque eso tiene unos beneficios para ti, no para él, que seguramente desconoces, ¿vale? Incluso con toda la información que hay acerca de los beneficios de la oración, etcétera, etcétera, sigo creyendo que hay una parte, y esto es opinión mía personal totalmente, creo que hay una parte de cada uno de los actos de adoración que tiene un beneficio que forma parte del ilm al-ghaib, ¿no? Del conocimiento oculto. Es decir, que por mucho que sepamos que la salat es beneficiosa para esto y para esto otro y que nos va a ayudar a tener una conexión y bla, 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 hay otros beneficios que realmente no conocemos, ¿sí? Por los que Allah ha establecido eso. El otro día yo lo reflexionaba con esto del velo, ¿no? El decir, vale, en el Corán nos habla, ¿no?, de que se nos ha prescrito ¿para qué? Para ser reconocidas como creyentes, ¿ok? Y luego para evitar ser molestadas, ¿no? Según las traducciones, ¿no? Pero yo aquí le di una vuelta más, ¿no? Y pensé, por eso digo que esto es interpretación mía, ¿no? Pero pensé, ¿y si esa protección del hijab no tiene que ver únicamente con una cuestión, digamos, física, ¿no? Sino que quizás también tiene que ver con una protección espiritual, de que el tener el hijab te proteja, por ejemplo, de incurrir en faltas en público. Porque el simple hecho de que tú vas representando una mujer musulmana hace quizás que te moderes más en tu discurso, que seas más cauta, en lugar de ponerte ahí a gritar o a insultar en mitad de la calle, ¿no? Al otro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que creo que hay una protección o un beneficio que va más allá de lo que a priori sabemos. Pero bueno, esto es algo que Allah solo sabe, ¿no? Siempre decimos Allahu alam, Allah sabe más. Y no por ello tampoco tenemos que, digamos, devaluar lo que ya sabemos. Es decir, Allah ha puesto a nuestra disposición un conocimiento para que pensemos, para que reflexionemos, para que actuemos en consecuencia. Y es sobre ese conocimiento sobre el que pues, nos basamos al final a la hora de establecer unas pautas u otras. Entonces, volviendo al tema, hay personas, como digo, que se refugian demasiado en la espiritualidad y la espiritualidad es muy importante, claro que sí, pero también no hay que dejar de lado el otro
punto, ¿no? Y de la misma forma hay gente que solo ve la normativa, todos son normas, a ver, solo les falta ir por la calle con una vara de medir, ¿no? Para ver cuán largo llevan los hombres la barba o las mujeres los vestidos, a ver si tapa, si no tapa, etcétera, etcétera. Y eso también es otro extremo, ¿sí? Porque ahí estás cayendo en la acción, digamos, te estás centrando en la acción, pero no estás valorando el imán, ¿sí? Y de la otra manera, pues también te falta la acción. Así que, de nuevo, ¿cómo identificar cuando alguien se está yendo a un extremo o a otro? Pues precisamente cuando no veamos en ese sentido una relación directa, digamos, entre el amal y el imán, ¿sí? No podemos conocer la intención de las personas, no podemos conocer las circunstancias de la persona, ¿vale? Por tanto, es muy importante también no caer en el juicio cuando a priori veamos algo que nos parece incoherente, ¿no? Imaginad a alguien como yo, que dice abiertamente y con orgullo que es musulmana, pero no lleva el hijab, ¿vale? De entrada, eso puede suponer una contradicción, pero no tenemos que caer en el juicio porque no sabemos las circunstancias que hay detrás, la intención, etcétera, etcétera, y si esa persona está realmente trabajando en el cambio. La alarma la debemos tener cuando, tras ese primer contacto en el que no debe haber juicio, nos encontramos con que la persona, como digo, no tiene ningún tipo de remordimiento, de pretensión de cambio, ni nada de nada, ¿no? Sino que es alguien que, digamos, ya está bien como está, ¿no? No busca esa mejora, cuando realmente el cambio es parte de nuestra vida y es a lo que siempre deberíamos aspirar, ¿no? Así que, pues como digo, cuando alguien esté todo el rato hablando de la normativa, y cuando tú le digas, oye, ¿y qué pasa con las enfermedades del corazón? ¿O qué pasa con este otro aspecto espiritual? Y sí, pero es que para llegar a eso primero tienes que centrarte en lo otro. Cuando ya su foco de atención siempre está en lo mismo, ¿no? Y no está, digamos, teniendo en consideración los otros aspectos que también forman parte de las enseñanzas islámicas, ahí entonces puedes llegar a pensar, uy, pues quizá esta persona está yéndose un poco al extremo, ¿no? Está un poco, en ese sentido, actuando de forma errónea, ¿no? Siempre lo he dicho yo en mi canal, la gente que me sigue desde el principio, desde hace 6 años ya prácticamente que llevo de divulgación, lo sabrá, y yo os invito a que veáis mis vídeos en YouTube, tanto del pasado como del presente, para que veáis mi discurso. Siempre he dado importancia igual a la parte de la normativa, sí, digamos, de esa praxis, como a la parte espiritual, porque creo que ahí es donde está la moderación y ahí está el equilibrio. Y todos, como digo, cometemos fallos, todos nos equivocamos, y esta es una de las grandes cosas que a quienes estamos aquí detrás de la pantalla pues más nos pesa sobre los hombros, ¿no? El hecho de convertirnos en un referente sin pretenderlo o sin buscarlo, y que eso se traduzca en unas falsas expectativas sobre nosotros, ¿no? Que se espere de nosotros más de lo que en ese momento podemos dar, cuando no dejamos de ser personas con nuestra vida fuera de la pantalla, ¿no? Yo en eso siempre he tratado de mostrarme lo más natural posible y sobre todo siendo coherente a mí misma, ¿sí? Más allá de lo que pueda escuchar o recibir de comentarios, ¿no? Creyendo que al final Allah sabe de mi proceso, ¿sí? Y también yo misma sé en qué punto estoy y las cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar para poder avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo, no me quedo en la frase de no, lo que importa es lo que tengo en el corazón, ¿vale? Porque sí, por supuesto, es que es la base de todo, el tener esa conexión, ese vínculo con Allah en el corazón, esa creencia, ¿sí? Pero luego también busco la forma de que eso se refleje en mis acciones, aun cuando no siempre sean acciones, digamos, perfectas o coherentes, ¿no? Pero dentro de esa incoherencia, ¿sí?, que forma parte de todo ser humano, pues trato de buscar la coherencia, ¿no? Y de buscar la autenticidad. Entonces, bueno,
Por eso quería compartir este tema, ¿no? Porque creo que es importante. Y como os decía al principio, pensamos que no nos influye, pero esa polarización, ¿sí? Ese ir de un extremo a otro que tenemos dentro de la comunidad, también está, digamos, es un espejo, es un reflejo de la polarización que se está dando a nivel global, ¿sí? En la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros, en la forma en la que gestionamos nuestra economía, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que actuamos, ¿no? En sociedad, ¿no? Así que no nos creamos tan inmunes o tan ajenos a todo lo que pasa, sino todo lo contrario. Démonos cuenta de hasta qué punto hay una influencia en nuestra forma de ver y de interpretar el Islam y en la forma de vivirlo, ¿no? Y que a partir de ahí pues busquemos la forma de encontrar ese equilibrio y esa moderación. Y nada, por último, después de esta reflexión, que me encantará leeros en los comentarios y saber si estáis de acuerdo, si no, en fin, contrastar opiniones, aprovecho para avisar por aquí que están abiertas ahora mismo las inscripciones de la 5ª edición del programa Oasis, ¿vale? Que es un programa formativo que tengo donde me enfoco en enseñar la base del conocimiento islámico desde un enfoque integral. ¿A qué me refiero con esto? A que se incluye la historia, la ciencia, la cultura, la antropología y no solo la religión. La idea es que tú obtengas, digamos, unas respuestas y argumentos empíricos, lógicos, racionales que te ayuden a ganar más convicción con respecto a aquello en lo que crees, ¿sí? Es un programa que no es exclusivo para musulmanes, también personas no musulmanas que tengan inquietud cultural, pues por supuesto son bienvenidas. De hecho, hay alumnos de otras ediciones que lo son, ¿no? Del mundo de las humanidades y de la academia, y precisamente está abierto a este tipo de perfiles por ese enfoque que plantea, donde estos otros temas como la historia y la cultura son también protagonistas. ¿Cuál es el objetivo? El que puedas entender el Islam desde esa visión más amplia, más diversa, más moderada, ¿sí? Para que a partir de ahí puedas entender mejor cuál es la enseñanza, digamos, detrás de ese mensaje original y también cómo todo eso ha ido derivando en la forma en la que se practica el Islam hoy en día. Mi idea es que tú ganes en claridad mental a la hora de aprender sobre el Islam, ¿no? Lejos de esas generalizaciones y toda esa infoxicación que hay por redes sociales y por internet, ¿no? Donde no hay ningún tipo de filtro. Y muchas veces lo que genera es más confusión que otra cosa. Tú te pones a buscar por internet algo sobre el Islam, alguna duda que tengas, que generalmente suelen ser dudas que tienen que ver con la normativa. Tendemos a mirar primero eso antes que otras cosas, ¿no? Y lo que nos encontramos en internet son al final más dudas que respuestas, ¿sí? Y terminamos más confundidos, más bloqueados y sin saber distinguir, digamos, quién dice la verdad, cuál es el mensaje del Islam, e incluso el por qué unos tienen una opinión que es tan distinta o incluso contraria a otros, ¿no? Por eso dentro del programa pues he facilitado todo ese conocimiento con ese enfoque, como digo, multidisciplinar, para que puedas en todo momento tener la información filtrada, ¿sí? Y sepas, digamos, discernir entre unas opiniones u otras, puedas entender a qué se debe esa divergencia, puedas conocer más en detalle cómo se han desarrollado las escuelas de pensamiento y de jurisprudencia, puedas tener a tu alcance esos argumentos y razones por las que a día de hoy los musulmanes decimos que el Corán no ha sido tergiversado ni manipulado a lo largo de los siglos. Y te estoy hablando como arqueóloga y como antropóloga, es decir, dentro del programa vas a tener acceso a todas esas pruebas científicas que nos sirven como aval a la hora de argumentar pues el por qué el Islam es de una manera o de otra, ¿sí? Vas a entender todas esas ideologías políticas que también influyen en la forma en la que se interpreta el Islam, ¿sí? Vas a conocer mucho más en detalle cómo funciona la normativa, porque no pienses que todo es haram o halal, sino que en realidad hay 5 categorías, aunque las más populares sean 2, ¿no? Y dentro de todo eso, pues por supuesto hay que tener en cuenta el contexto, las circunstancias de la persona, etcétera, ¿no?
Es un programa formativo donde hay 8 módulos con toda la información desarrollada desde lo más simple hasta lo más complejo. Para que tengas, digamos, todos esos recursos y todos esos datos, todo ese conocimiento de una forma fácil, que te resulte concisa y que te resulte accesible siempre, ¿no? Y aparte de todo eso, que está todo en clases grabadas, pues también tienes acceso a distintas masterclasses con profesores invitados que nos han hablado sobre las ideologías, sobre la autenticidad de los hadices, ¿no? Y otra serie de cuestiones que también son de gran interés. Por supuesto, también hay acceso a un grupo privado de Telegram donde están el resto de alumnos y por ahí también se comparten recursos extras, se preguntan dudas y hay ese apoyo y ese acompañamiento para que nunca más te sientas solo en ese camino de aprendizaje. Y aparte de todo eso, se trata de un programa vivo, en el sentido de que todo el contenido se va actualizando, se van añadiendo nuevas lecciones, por lo que no solo vas a poder hacerlo a tu ritmo, sino que vas a tener la garantía de estar siempre aprendiendo y mejorando en ese camino, ¿no? Están abiertas las inscripciones hasta este jueves y por tanto, pues libremente y sin ningún compromiso te invito a que mires todo en la página web, te lo voy a dejar en el primer comentario enlazado y que puedas valorar si realmente es un programa para ti. Es algo que he creado desde la más absoluta convicción de que existe una necesidad real a la hora de estudiar el Islam, ¿sí? Y esa necesidad real parte por el entender cuál es la veracidad de las fuentes, cuáles son los pasos a seguir, por dónde empezar, ¿sí? De qué manera poder entender cada una de esas opiniones o de esos mensajes. Y es por eso que dentro del programa he volcado todos mis conocimientos como arqueóloga y antropóloga y también mis 3 años de formación en ciencias islámicas. Es decir, que es un programa en el que se recoge todo lo que yo he estudiado en los últimos 10 años de mi vida aproximadamente, ¿vale? Es un contenido de muchísimo valor. También puedes ver en la página web las opiniones de otros alumnos de ediciones anteriores y por mi parte te veo dentro.